En cuanto al panel de tester, bueno, es uno de los elementos que componen el ADN de Testapic. Es una comunidad con más de 300.000 participantes hoy en día. La adquisición de estos testers se hace de una manera natural. Las personas que se pueden comprometer a hacer estos test vienen voluntariamente a Testapic, ya que han conocido vía las redes sociales o alguien que les ha hablado de nosotros, nos han conocido por algún medio, y estamos empezando a reclutar testers sobre nichos más específicos, sobre los que teníamos menos representación, como los artesanos, los agricultores, las personas mayores, más senior, para reequilibrar el panel y que sea más representativo. La idea no es tener un panel de millones de testers, primero porque habría que tener un gran volumen de test para poder proponerles. El objetivo es crear un panel representativo, preciso en cuanto al objetivo de estudio al que proponer hacer test de una manera moderada, para que estos no se conviertan en testers profesionales. Así se mide la frecuencia con la que se les solicita. Vamos a recolectar información sobre quiénes son nuestros testers, así que en el formulario de inscripción ya existen una veintena de criterios, y a medida que pasa el tiempo preguntaremos cuestiones como cuál es nuestro operador de internet o nuestra compañía eléctrica, nuestras costumbres a la hora de viajar, etcétera, para poder completar el perfil y poder presentarlo a nuestros clientes con unos 40 criterios de selección que tenemos hoy en día. Estos permitirán cubrir muchos sectores de actividad, y si eventualmente no existe ese criterio de selección, como por ejemplo si un cliente pide un tester que sea un cliente, una persona de prospección de su marca, preguntas que no hacemos normalmente a nuestros testers, en este caso lo que podemos hacer es una recalificación. Hay que prever aproximadamente una semana para hacer un reclutamiento específico, pero es completamente realizable, es decir, se puede responder a casos particulares. Tan solo tenéis que decirlo a Testapic con el tiempo suficiente. También se pregunta a menudo si es posible hacer test en B2B. En principio sí. Lo que hay que retener es que hay que buscar una muestra de tester más específica. Por ejemplo, si la demanda es sobre profesionales muy ocupados y poco disponibles, Testapic tendrá en cuenta la volumetría de los testers disponibles, lo que Testapic llama la incidencia, sobre la que se podrá reclutar a ese tipo de usuarios. Así que sí es posible, pero hay que contactar a Testapic con antelación para estudiar la viabilidad del reclutamiento. Con respecto al muestrario, para responder a la pregunta que nos hacemos a menudo de cuántos usuarios son necesarios para hacer los test, un primer elemento de respuesta es que 5 usuarios permiten identificar el 85% de problemas de usabilidad, lo que sería verdad, pero es incompleto, ya que esta fórmula no toma en cuenta la frecuencia de la incidencia del problema. Jeff Segó, uno de los máximos exponentes hoy en día en usabilidad, alguien que hace bien la relación entre los aspectos cualitativos y cuantitativos, la web la tenéis aquí abajo del primer gráfico, nos explica que esta fórmula es incompleta porque el resultado va a depender de la frecuencia de la incidencia del problema. Y cuanto más afecte este problema a una población restringida, más habrá que aumentar la muestra del test. Para poder captar el problema es simplemente una cuestión de probabilidad, el hecho de que un usuario va a enfrentarse a un problema. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es que 10 usuarios con una ocurrencia del problema del 10%, 10 usuarios van a captar solamente el 60% de los problemas de usabilidad, en comparación a una incidencia del 20%, en la que vamos a poder captar el 90% de los problemas de usabilidad. Así, en
en conclusión, lo que vemos aquí es que si queremos identificar más problemas de usabilidad, deberemos aumentar el número de usuarios. El equilibrio entre los usuarios que voy a poder solicitar en el tiempo necesario para analizar los datos y el nivel de precisión que voy a conseguir será el equilibrio a encontrar. Así que, si efectivamente con 5 usuarios se va a identificar problemas mayores y frenos principales de nuestra web, es cierto que si queremos identificar problemas más sutiles, si nuestra web está bien optimizada, el consejo es aumentar la muestra de tester para encontrar esos problemas que afectan a menos usuarios, pero que suponen un freno y que permitirán corregir la incidencia de ese problema. Esto con respecto a la parte cualitativa. Con respecto a la parte cuantitativa, sondeos y cuestionarios, aquí vamos a hablar de el margen de error sobre los resultados que vamos a obtener. Así que en estas dos curvas de este gráfico al lado, estas dos curvas van a presentar el índice teórico del margen de error, con lo que vamos a llamar el índice de confianza de 95%. Para los que no han estudiado estadística, no pasa nada, lo que hay que retener es que el índice de confianza es a menudo entre el 90 y 99% en la mayor parte de búsquedas científicas que se realizan. En resumen, fijamos un paradigma de 95% de índice de confianza. Lo que vemos aquí es que el margen de error sería este espacio entre las dos líneas, estas dos líneas. El margen de error se va a disminuir conforme aumentemos el número de nuestro muestrario. Es decir, que si queremos disminuir el margen de error de 2 o 3%, voy a tener a veces que aumentar la muestra al doble o al triple. No es una regla fija, pero puede ocurrir. Aquí de nuevo es un equilibrio entre el volumen necesario para conseguir cierta información y el margen de error. Dependerá del nivel de precisión que consideremos aceptable. ¿Qué cuota elegir? Por eso, con respecto a la cuota, nosotros os aconsejamos con respecto a la cuota para el vídeo trabajar más bien entre 5 y 20 personas con un ideal de 10 vídeos. Para los cuestionarios y sondeos, aumentar la muestra sobre los cuestionarios sobre unas 100 personas y sobre los sondeos unas 200. Criterios disponibles. Aquí podemos ver algunos de los criterios de selección que son disponibles por defecto. Así que bastante información sobre la edad, el sexo, los hijos, los dispositivos familiares del usuario, nivel de estudios, si es cliente de un banco, qué tipo de banco, qué tipo de dispositivos digitales tiene, tipo de redes sociales que utiliza, en fin, una gran lista de criterios que se pueden mezclar, hasta 4 criterios por tipo de test que se va a lanzar. Y si se necesitan criterios personalizados, como os decía, hay que contactar a Testapic para que ellos puedan hacer una búsqueda y solicitar a estos usuarios.